la Patria se abre la sesión. El señor abogado secretario participa del documento que llegaba a la comisión del día. Bien, gracias, señor presidente. En esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Ahora sí. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para los siguientes proyectos. Tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos. Crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y a la Defensoría de Víctimas de Delitos. Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, que es el proyecto que tenemos en tabla en esta sesión. Se han recibido también mociones, la que modifica la ley 18.314, que determina conductas terroristas, fija su penalidad para tipificar y sancionar como tales las acciones que describe constitutiva de terrorismo urbano. El que modifica la ley 9.968, que crea los tribunales de familia para adecuar el principio de publicidad consagrado en ella a los tratados internacionales sobre derechos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes. Ministerio de Justicia confirma la asistencia del señor ministro, del señor secretario de Justicia, de la señora jefa de la Dirección Jurídica, Mónica Naranjo, de la señora jefa del Departamento de Organización Social Adulta, señora Marcela Corbalán, y nuevamente se ha recibido solicitud de la agrupación de pensionados de rentas vitalicias, la señora Carolina Urrutia, reitera solicitud de reunirse con la comisión. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. No sé si yo tengo un problema de conexión. Yo lo escucho bien, presidente. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Presidente, Leo Soto. Se quedó. Sí, ¿quién me pidió la palabra? Don Leonardo. Diputado Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. No tengo certeza que usted me escuchará, pero bueno, para quedar grabado, presidente. Mire, quisiera hacer un planteamiento respecto al problema conocido este fin de semana, respecto de lo que se denomina la violencia en la Araucanía. El delegado presidencial que acaba de renunciar reconoció que utilizaba la Fuerza Armada, el Ejército para tareas operativas, le entregaba órdenes, instrucciones, cuya naturaleza no conocemos, pero él advirtió que los militares concurrían a las reuniones con abogados, lo que evidentemente plantea que hay ahí un desacuerdo, hay un conflicto no resuelto respecto de las competencias, respecto a las atribuciones que está ejerciendo el gobierno en relación a las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de personal militar, que no tiene entrenamiento, protocolos, ni tampoco tiene funciones para hacer control policial a comunidades mapuche. Y al parecer se le están entregando órdenes ilícitas o instrucciones al margen de la ley. Esto, presidente, puede finalmente concretarse en grave violación a los derechos humanos o muerte de víctima inocente. Los hechos son muy claros de que hay un conflicto no resuelto respecto de las facultades que tiene el estado de excepción constitucional, que solo se explican en torno a las
al control de la pandemia del COVID-19 y de ninguna manera pueden entenderse para habilitar a las Fuerzas Armadas para hacer control policial o trabajo de seguridad pública en la Araucanía, porque como dije, no están preparadas para aquello. Eso está de cargo de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero el tema es emergente, presidente, es grave, y nosotros tenemos el deber de no permanecer de brazos cruzados y prevenir cualquier tipo de violencia al margen de la ley. Se hace a través de las policías, pero en este caso hay un problema severo en el gobierno de interpretación de facultades. Yo le pediría, presidente, si lo tiene bien la comisión, citar al ministro del Interior o al ministro de Defensa, o a ambos, a que vengan a esta comisión de Constitución para que pudiéramos aclarar a fondo, entregar todo y que entreguen todos los antecedentes respecto de qué órdenes, qué instrucciones están dando a las Fuerzas Armadas de la Araucanía que justifican que se hagan en presencia de abogados. El solo hecho nos debiera a nosotros alertar de que debemos intervenir en uso de nuestras facultades fiscalizadoras, presidente. Por lo tanto, le solicito esta citación al ministro de Interior y al ministro de Defensa para que entremos a fondo en esta materia. Muchas gracias, diputado Soto. ¿Habría acuerdo de invitar Presidente. en los términos solicitados, diputado Zafirio? Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que es muy importante lo que ha planteado el diputado Soto. La situación que se produce el fin de semana tiene que ver con una entrevista publicada, entiendo, por el diario El Mercurio, en que el encargado de la coordinación, el señor Barra, daba cuenta de que uno de los problemas para poder enfrentar las dificultades de la Araucanía tenía que ver con la reticencia del ejército a cumplir lo que, comillas, yo hubiera deseado que hicieran, en palabras del señor Barra. Evidentemente que la intervención del ejército en particular se ha camuflado bajo la figura de una coordinación en materia de seguridad pública. Cuando la periodista le plantea esto al señor Barra, o el periodista le plantea esto al señor Barra, su respuesta es: nunca el ejército está en primera línea. Ese es un trabajo que realiza Carabineros. Entonces, hay un reconocimiento expreso de parte de quien fuera, porque entiendo que ya no lo es, coordinador en materias de seguridad en la Araucanía, en cuanto a que el ejército está cumpliendo labores propias de las policías. Ese es un punto que yo lo adscribo absolutamente. Pero hay un segundo tema, presidente, que tiene que ver con una cuestión que es mucho más compleja porque dice relación con lo que está ocurriendo en general con las Fuerzas Armadas y las policías, que es su deliberación. Todos sabemos, no es necesario repetirlo, que las policías son órganos y las Fuerzas Armadas son órganos no deliberantes. El ejército ha hecho declaraciones respecto de el retiro y las situaciones que se producen en torno a Plaza Dignidad que son inaceptables, llenas de adjetivos, de calificativos de muy bajo nivel que obviamente dañan enormemente la función que naturalmente deben cumplir y su carácter no deliberante. Las policías, ni hablar, las policías simplemente están desbandadas y una está desfondada. La primera es la PDI y la segunda es Carabineros. Están ejecutando acciones absolutamente fuera de la ley. El 8 de marzo, presidente, y discúlpeme si me tomo un minuto más, el 8 de marzo, a lo menos aquí en Temuco, se produjeron detenciones absolutamente injustificadas de mujeres de toda edad, principalmente jóvenes,
que recordaban, rememoraban el Día Internacional de la Mujer. El trato fue indigno. Y lo que está ocurriendo al interior de los carros policiales en que son detenidas o detenidos y en los centros en las comisarías, retenes, dependencias de carabineros, es inaceptable. Pero además es inaceptable que normalicemos la grosería, el insulto, la falta de respeto, la no lectura de los derechos de detenidos y detenidas y un trato inhumano, cruel y degradante que permite calificarlo como una violación flagrante de derechos humanos. Yo adscribo, presidente, y termino de inmediato, con que quien concurra a la comisión sea el señor ministro del Interior como responsable directo de Carabineros e Investigaciones y el ministro de Defensa como responsable, obviamente, de la acción de las Fuerzas Armadas en la Araucanía y en el resto del país. Disculpe lo lato, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al diputado Zafirio, diputado Marco Ilavaca. Muchas gracias, señor presidente. Los que vivimos en la macrozona sur y que vivimos a diario este tipo de situaciones, claramente no podemos sino adherir a la solicitud que ha hecho el diputado Leonardo Soto, complementado por el diputado Zafirio. Porque efectivamente en los últimos tiempos el nivel de exceso han ido en aumento. Yo hablo desde mi región, desde la región de Los Ríos. Yo ya solicité un oficio a través de la Cámara la semana antes pasada respecto a un hecho en particular de violencia que también se vivió en la localidad costera de la comuna de Valdivia. Y quiero decir que además las comunidades lafkenches de la costa valdiviana y de toda la región de Los Ríos son súper dialogantes, súper dialogantes. Entonces, cuando uno lee las declaraciones de este caballero el fin de semana, empieza a entender por qué el actuar muchas veces de las policías. Pero en particular, quiero hacer un punto, señor presidente. Hace 2 semanas atrás, por instrucción del intendente regional de Los Ríos, fueron allanadas viviendas de comunidades lafkenches de la región, buscando armamento de guerra por parte de la Policía de Investigaciones. Obviamente, el procedimiento no encontraron ninguna arma de guerra, ninguna. Pero destruyeron la casa de varias familias mapuches. Destruyeron la casa, maltrataron a la familia de Bernarda Maldonado, tremenda histórica dirigente del sector de Bonifacio de la comuna de Valdivia. ¿Y sabe por qué en el caso de la región de Los Ríos, en el caso de Valdivia? Porque esas comunidades lafkenches se han estado oponiendo a un empresario que compró gran cantidad de terreno y que ha tratado de parcelar terrenos que han sido ancestrales. Y además ha parcelado de manera ilegítima porque los tribunales de justicia han tratado de detener la obra, pero ese empresario sigue loteando y las comunidades lafkenches han levantado la voz. Por eso el intendente regional de Los Ríos los reprimió a través de este tipo de acciones. Por lo tanto, lo que ha solicitado el diputado Leonardo Soto y el diputado Zafirio, también quiero que se adhiera los hechos que han ocurrido en la región de Los Ríos y cuáles han sido las acciones que ha adoptado el señor intendente regional, don César Asenjo, y cuáles son los resultados de esas acciones. La violencia en el sur de Chile, la violencia en Los Ríos en particular, hoy día no la están generando los pueblos lafkenches. Insisto, son absolutamente dialogantes, los conozco desde siempre. Nunca hemos tenido problemas en las comunidades de la costa de Valdivia, hasta ahora cuando el gobierno en la región de Los Ríos, liderado por el intendente regional, lo están provocando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Marco Ilavaca. Comparto la inquietud manifestada por el diputado Soto, el diputado Zafirio, el diputado Ilavaca. Me parece que lo pertinente es invitar. Recuerden que no es una citación, de acuerdo al reglamento, es una invitación al ministro del Interior y Seguridad Pública y también al ministro de Defensa
por las declaraciones del ex delegado presidencial de la macrozona sur y que derivaron en su renuncia en el día de ayer. ¿Habría acuerdo para esta invitación, diputada Giles? Gracias, presidente. Solamente para formar parte de esta petición, adherirme a ella. Gracias, diputada Giles. ¿Habría acuerdo entonces para proceder a las invitaciones a ambos ministros? Muy bien, así se acuerda y ahí vamos a ver con el secretario y el próximo presidente de la comisión cuándo se puede hacer efectiva esta comparecencia de ambos ministros en la Comisión de Constitución. Sobre puntos varios, sigo ofreciendo la palabra. Muy bien. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, que se encuentra presente en esta sesión. Hemos querido convocar a esta sesión para la presentación de un proyecto de ley originado en moción en segundo trámite constitucional que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios, que tiene el boletín número 740-7. Este proyecto se le ha colocado suma urgencia por parte del Ejecutivo. Se ha invitado, como digo, al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos y al señor subsecretario de Justicia. Es un proyecto que además Gendarmería y los distintos gremios de Gendarmería han insistido mucho en que podamos colocarlo en tabla y está en segundo trámite constitucional, viene del Senado. La Secretaría ha hecho llegar un comparado a todos los miembros de la comisión con el contenido del proyecto y para explicar su alcance le voy a ofrecer la palabra al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro. Gracias, presidente. Aprovecho de extender un cordial saludo a usted y a diputadas y diputados que integran esta comisión, a quienes forman parte del personal de la Secretaría y a quienes puedan estar participando en calidad de invitados. Presidente, efectivamente, como usted lo señala, esta es una iniciativa parlamentaria, una propuesta de los senadores Kast, Chaguán, Puig, Evans-Peña y Goich, cuyo propósito es buscar cómo sancionar penalmente a las personas que introduzcan a los recintos penales elementos que estén prohibidos y que por lo tanto contribuyen a alterar la vida de reclusión, a dificultar los procesos de rehabilitación y reinserción y a generar una serie de situaciones que muchas veces terminan en conductas peligrosas, agresivas y dañinas, como por ejemplo cuando se introducen elementos contundentes. Ahora, esta iniciativa se inserta dentro de las inquietudes que al interior de Gendarmería hemos venido desarrollando junto a la Dirección Nacional de la institución. Nosotros tenemos clara conciencia de la importancia de que estos hechos que han estado ocurriendo no tengan lugar y con el tiempo se han ido incrementando. Eso tiene que ver con la evolución cualitativa de la criminalidad al interior de los recintos penales. Me explico, se trata de que en el último tiempo el incremento de la participación de las bandas organizadas, redes de narcotráfico, simplemente redes criminales que se organizan en distintos sectores, mantienen sus redes adentro del recinto penal. Y cuando alguno de sus miembros está detenido o condenado por algún delito de narcotráfico o simplemente propios de sus actividades criminales, las redes se mantienen. Y para eso, la necesidad de tener funcionando, por ejemplo, celulares
y algún tipo de elementos de esa naturaleza que permita la comunicación, se hace cada vez más necesario y hace que estas redes busquen por cualquier medio ingresar estos elementos al interior de los recintos penales. Lo mismo pasa con la droga. La droga, lamentablemente, no se ha podido extirpar desde el interior de los recintos. Se hace un esfuerzo muy significativo por controlarla, pero al mismo tiempo se hacen también esfuerzos cada vez más fuertes de distintos tipos para que ésta entre. La droga al interior de los recintos penales tiene un mayor valor que la droga cuando se vende afuera de los recintos penales, por la escasez, por las situaciones objetivas que ahí ocurren. Todo esto nos ha llevado a hacer un plan anticorrupción que busca por distintos caminos evitar, controlar, hacer distintos tipos de operativos internos, a veces sorpresa y de otra naturaleza, para lograr evitar que esto así ocurra. No me voy a extender en sus contenidos, pero solo quiero decir que esta es una realidad que se ha ido atacando en la medida que se ha ido descubriendo su envergadura. Y estamos avanzando en distintos caminos, instalando más tecnología, sistemas de drones y de antidrones, porque hoy día ingresan parte de estos aparatos a veces con drones, mecanismos de controles como body scanner y rayos X para ir controlando el acceso de las personas con distintos tipos de elementos. Gracias a eso, por ejemplo, en Alto Hospicio se descubrió hace poco a un ex fiscal, a un abogado que llevaba drogas para pacientes para entregar a algunos de sus clientes o a algunas de las personas que estaban en ese minuto detenidas en la cárcel de Alto Hospicio. Situaciones como estas son las que, gracias a la prevención, se pueden evitar, pero no siempre, porque el poder de la droga, el poder del dinero, hace que muchas veces la corrupción se extienda e incluso incluyan como cómplices a veces a los propios abogados, otras veces a gente que trabaja en la penitenciaría, incluso gendarmes. Todo lo cual hace necesaria que existan medidas que permitan evitar y sancionar a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, como gobierno, nosotros valoramos esta iniciativa y le entregamos nuestro apoyo. Aprovechando, presidente, para referirnos ya más concretamente a su contenido, queremos señalar que compartimos la evolución que ha tenido el proyecto, que inicialmente en lo sustantivo planteaba la prohibición de introducir cualquier tipo de elemento, incluyendo drogas, incluyendo armas y otras materias que están ya como tales prohibidas en otras normas. Y por lo tanto, la iniciativa original fue modificada dejándola circunscrita a aquellas cosas que no están hoy día prohibidas por la ley. En consecuencia, en el inciso primero, el contenido que hoy día tiene nos parece adecuado, en dos sentidos. Uno, este inciso primero dice hoy día el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare, intentare o permitir ingresar a un establecimiento penitenciario y después describe cuáles son, ha modificado el verbo rector original que contenía este proyecto, que se refería a que introduciera a un establecimiento penitenciario una serie de objetos. Respecto de esto, nos parece que con la redacción que se está planteando, el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresar, intentar o permitir ingresar, nos permite evitar esa situación de que solo cuando en la redacción original el que introdujere, es decir, el que entrara algo, si no lo entrare, sería frustrado y por lo tanto no estaría dentro de la tipificación, lo cual restringe el ámbito de acción de esta norma. En consecuencia, nos parece que este inciso primero y la conducta que tipifica es correcta. Luego se refiere a qué tipo de elementos son los que se introducen.
intercomunicadores, teléfonos celulares, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos. Nos parece bien también esta segunda forma de tipificar, referida al objeto de lo que se quiere prohibir. Tratarla de hacerlo lo más genérico posible, porque con el tiempo estas consideraciones cambian. Elementos que son los que permiten comunicarse con el exterior con una pena determinada que ahí se establece. Nos parece bien la forma como este artículo ha quedado. Luego, presidente, en el inciso segundo, se agregan sanciones para quienes introduzcan los mismos elementos mencionados a través de otros caminos, de otros medios. Por ejemplo, dice lanzamiento de objetos desde la inmediación. Como ustedes saben, esta es una práctica que ha ido aumentando en muchos lugares. Se acercan a la cárcel y con lanzazos, con pelotas al estilo de una pelota de tenis y con una raqueta o cualquier otra fórmula, introducen elementos. Más sofisticados en algunos casos lo hacen a través de drones. Bueno, se están desarrollando muchas técnicas, incluso hay algunas cárceles, por ejemplo, la cárcel de Chillán, que se le puso una malla protectora y se están buscando mecanismos para ir evitando que esto ocurra. Pero ocurre y tenemos que estar conscientes de que esto también debe estar considerado como una conducta prohibida que debe merecer sanción. Ahora, sin embargo, presidente, estimamos que es este inciso segundo quizás reiterativo o innecesario, porque bastaría con decir en el inciso primero que se introduzcan, que se ingresen o intenten ingresar o permitan ingresar por cualquier medio y nos evitamos incorporar este inciso segundo como una explicitación de mecanismos específicos como son los lanzamientos de objetos desde las inmediaciones. El día de la mañana pueden ser otras fórmulas que se inventen, como hace algunos años no sabíamos lo de los drones, hoy día sabemos lo de los drones, mañana quizás qué fórmula puede existir para introducir a un lugar objetos prohibidos. En ese sentido, presidente, creemos que el inciso segundo no es necesario y bastaría con incorporar en el primero la expresión por cualquier medio para asegurar su objetivo. Respecto al inciso final, se señala que las penas, cuando se tratan de conductas perpetradas por un abogado, procurador, empleado público, la pena indicada se aumentará en 1 grado. Esta expresión, presidente, la entendemos, la compartimos, más tenemos alguna duda respecto de la técnica penal utilizada. El aumento en 1 grado no siempre se entiende en la aplicación jurisdiccional con claridad. Sería mejor decir, no se le podrá aplicar el grado mínimo o tendrá una pena autónoma, pero la expresión tal cual está, se aumentará en 1 grado, es equivocada. Y una segunda observación que tenemos respecto a este inciso, dice que tiene la suspensión de grado mínimo a inhabilitación especial temporal. Inhabilitación especial temporal, es decir, es una inhabilitación para desempeñar cargo público durante un tiempo determinado. Nosotros, presidente, creemos que cuando se trata de funcionarios públicos, la idea de que estas personas puedan estar cometiendo este tipo de conducta merece, a nuestro juicio, la inhabilitación perpetua. Es decir, no podemos tener funcionarios públicos que estén cometiendo este tipo de conducta. Y por lo tanto, queremos sugerir que esta inhabilitación especial temporal, cuando se trate de empleados públicos, sea perpetua. En resumen, presidente, nos parece un buen proyecto, ayuda en los objetivos en que está empeñado Gendarmería de evitar estos caminos, de introducir elementos que lo que hacen es mantener la peligrosidad de grupos que se han ido estructurando en su interior, los que están siendo combatidos de distintas formas, de distintas maneras, a través de medios administrativos propios de una institución que tiene que cumplir esa misión. La idea de sancionar cierto tipo de conducta
en forma penal nos parece importante y complementa algunas normas que ya existen porque, como digo, el ingreso de armas o de drogas ya está sancionado. Agregar esto, que son los mecanismos de comunicación, por cualquier medio que este ingrese, nos parece razonable y conveniente de sancionar. Tenemos algunas diferencias respecto de algunos contenidos. Creemos que podemos simplificar el proyecto, eliminando un inciso y abriendo un poco mejor los caminos y los mecanismos para poder introducir elementos al interior de las cárceles que estén prohibidos, como los que aquí se señalan, y luego un par de modificaciones en el inciso final para precisar qué significa el aumento en un grado, por una parte, y por el otro, para asegurar la inhabilitación perpetua para quienes, siendo funcionarios públicos, ingresen o intenten ingresar elementos prohibidos al interior de los recintos penales. Pero en resumen, presidente, es una iniciativa que nosotros apoyamos, lo hicimos en el Senado, lo hacemos hoy día en la Cámara y quedamos a su disposición para mayores consultas y antecedentes sobre este proyecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, ministro. Ofrezco la palabra, en primer lugar, al diputado René Zafiro. Gracias, presidente. La verdad es que de la lectura ayer del proyecto me asaltaban las mismas preocupaciones que ha planteado el ministro de Justicia. Uno es no quedarnos anclados en una descripción específica de elementos técnicos específicos, y la otra, la sanción con suspensión temporal de un empleado público. La verdad es que considero de la mayor gravedad que un funcionario público cometa una infracción de esta naturaleza. De tal manera que adscribo las dudas planteadas por el ministro de Justicia y voy a enviar, presidente, en algunos 2 o 3 minutos una indicación en los 3 sentidos para incorporar entre las expresiones ingresar y a la frase por cualquier medio. Segundo, para eliminar el inciso segundo del artículo 304 bis. Y tercero, para reemplazar la inhabilitación especial temporal por inhabilitación especial perpetua. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafiro. Mientras yo escuchaba al ministro, también me permití enviarle al señor secretario unas sugerencias similares de redacción de indicaciones, pero seguramente las suyas van a estar mejor redactadas, así que vamos a esperarlas. Ofrezco la palabra. Yo tengo una sola duda, y bueno, de alguna manera la explicación del ministro la resolvió, pero dice relación que, claro, efectivamente el proyecto que viene del Senado hace mención a elementos tecnológicos, a celulares, chips. Sabemos que una de las formas de comisión de delitos hoy día, por ejemplo, las estafas telefónicas, el cuento al tío, como se llama comúnmente, claro, vienen de bandas organizadas desde las cárceles que ocupan los teléfonos que muchas veces son proveídos por familiares o abogados o los funcionarios de gendarmería para la comisión de estos delitos. Pero, ¿qué pasa con la introducción de elementos contundentes, elementos cortantes que pueden servir para riñas, para agresiones, para delitos de lesiones, para cometer delitos de homicidios, ¿no es cierto? Muchas veces protagonizando peleas de bandas de narcotraficantes. Bueno, con mayor razón hay que aplicarlo y por lo mismo pareciera ser aconsejable no hacer una descripción taxativa de cuáles son dichos elementos prohibidos, sino que hacer un tipo más genérico de lo que significa introducir elementos prohibidos sin autorización a un recinto penitenciario y sin estar habilitado legalmente para ello. Ofrezco la palabra
Muy bien. Si les parece, podemos votar en general el proyecto, revisar las indicaciones y votarlo, porque finalmente es solo un artículo que tendría que tener los perfeccionamientos que hemos señalado. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, solo para informarle que ya envié al WhatsApp del señor secretario la indicación con los 3 cambios a que había hecho referencia. Gracias. Muy bien, entonces, si les parece, votemos en general el proyecto y después votamos el artículo único con las 3 sugerencias de indicaciones del diputado Zafirio. Señor secretario. Sí, gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, la comisión lo ha acordado, se vota primero en general el proyecto que se encuentra en tabla. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Está. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque, la ley de legislar. Señora Camila Flores. A favor, secretario. A favor, señora Camila Flores. Don Gonzalo Fuensalida. Don Gonzalo no se encuentra en este momento. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor, don Diego Ibáñez. Señor Marcos y la Vaca. A favor. A favor también. Señora Pamela Giles. A favor. A favor también. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina no estaba, pero no se encuentra en este preciso momento conectada. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Don Leonardo no está conectado en este momento. Señora Camila Vallejo. Me abstengo. Abstención, señora Camila Vallejo. Abstención. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Tenemos 2, 4, 6, 7 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobada la idea de legislar. Muy bien, entonces se puede leer las indicaciones y votamos en particular el proyecto con las indicaciones del diputado Zafirio, que son los 3 cambios que sugirió el propio Ministerio de Justicia. Sí, perfecto, señor presidente. En efecto, se han recibido indicaciones de don René Zafirio. La primera de ellas incide en la propuesta del Senado en su inciso primero, incorporando entre las por cualquier medio, de tal manera que quedaría con esta propuesta el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresare o intentare o permitiere ingresar por cualquier medio. Ahí viene la parte, ¿no? Ingresar, porque actualmente dice permitir ingresar a un establecimiento. Ahora es permitir ingresar por cualquier medio a un establecimiento penitenciario, intercomunicadores, teléfonos celulares, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de prisión menor de su grado mínimo. Así queda entonces el inciso primero en virtud de la primera modificación propuesta. Perdón, segunda, secretario, ahí tengo una duda, ¿sí? le consulto a todos. Si vale la pena hacer una descripción taxativa de los elementos o más bien genéricamente hablar de elementos prohibidos, cosa que se puedan incluir, por ejemplo, elementos cortopunzantes que puedan producir
hechos de violencia, lesiones. Entonces, porque me pareció entenderle al ministro que debiéramos tener una descripción más genérica. Ministro. Presidente, esta discusión se tuvo en la primera instancia y precisamente considerando lo que contiene la ley 17.798 sobre control de armas y la 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se sacaron todos esos elementos que estaban incluidos en la redacción original, pero que están recogidos en ellos, ¿no? Y por lo tanto no es necesario agregar, por ejemplo, lo que usted señala de los elementos cortopunzantes, porque esos están descritos y recogidos en la ley de control de armas. La pregunta, y que es una pregunta válida que usted hace, es si acaso lo que está es suficientemente genérico. A nosotros nos parece que lo es, ¿no? Podría a lo mejor todavía mejorarse. ¿Por qué? Dice, establecer intercomunicadores, teléfonos celulares. A lo mejor podría ser todavía más genérico porque celulares ya es una descripción de un tipo de teléfono, cualquier medio telefónico, ¿no? Partes de ellos, chip telefónico u otros elementos tecnológicos que están dentro del ámbito de la intercomunicación, me parece que está bien hecho. Pero sí se podría perfeccionar en la descripción de teléfonos celulares, porque el teléfono celular es un tipo de telefonía. A lo mejor se podría ir también en la indicación que hace el diputado Zafirio u otra que ustedes pudieran incorporar, hacer una expresión más genérica de telefonía, ¿no? Intercomunicadores, medios telefónicos o instrumentos telefónicos, o etcétera, partes de ellos, chip telefónico u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior. Creo que queda genérico. Lo único restrictivo de esa expresión es teléfono celular. Los otros están o en la ley de control de armas o en la ley que combate el tráfico y estupefacientes, y por eso que no sería necesario. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. No sé si habría acuerdo en que en vez de agregar varias descripciones de teléfono, eliminar el apellido de los teléfonos. Basta con decir teléfonos. Estoy pensando, por ejemplo, en la telefonía satelital, que es otro tipo de tecnología. Si solo dijéramos ingresar a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos, etcétera, no le pongamos ningún apellido al teléfono. El teléfono puede usar cualquier tecnología en el futuro y va a estar siempre incorporado. Eliminamos la expresión celular. Nada más. De acuerdo. Claro, lo que pasa, la tecnología va evolucionando permanentemente. Estoy pensando también en la fibra óptica, en otros medios tecnológicos. Así que el diputado Zafirio nos va a ayudar también con la indicación para precisar ese concepto y ampliarlo lo más posible. Pero me queda claro, ministro, y gracias por su explicación, que el vacío legal, por así decirlo, lo teníamos respecto de los medios tecnológicos, sobre todo teléfonos celulares, chips, ya que lo que se refiere a la internación prohibida de drogas o de armas probablemente tales, tiene una sanción actual en nuestra legislación. Está presentada la indicación, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Señor secretario. Bien, señor presidente. Veamos. Acá tenemos. Acá está. La indicación está el grupo de Comisión de Constitución. Indicación al artículo 64 bis para eliminar del inciso primero la palabra celular. De tal manera que la primera modificación al inciso primero consistiría en dos cambios: en incorporar entre las expresiones ingresar y a la frase por cualquier medio, como ya se ha leído. Y en segundo lugar, eliminar la referencia a
celular, digamos la expresión celular, de tal manera que quedaría el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto ingresar, intentar o permitir ingresar por cualquier medio a un establecimiento penitenciario intercomunicadores, teléfonos. Ahí sí, en esa parte se eliminó la referencia a celulares, teléfonos, partes de ellos, chips telefónicos u otros elementos tecnológicos que permitan comunicarse con el exterior, será sancionado con la pena de presidio menor mínimo. Y así queda entonces, en virtud de estas dos modificaciones, el inciso primero de la disposición. Continuando con las indicaciones, la segunda va en el sentido manifestado por el señor ministro, en el sentido de eliminar ese inciso segundo, que dice que las mismas penas se aplicarán a quienes introduzcan los elementos mencionados en el inciso precedente mediante el lanzamiento de objetos desde las inmediaciones de un establecimiento penitenciario. Igualmente se castigará a quien haga uso de medios tecnológicos, aeronaves no tripuladas o drones para lograr dicho. Y entonces se elimina el inciso segundo del artículo 304 bis. Y finalmente, en el inciso final, se reemplaza la expresión temporal por perpetua. En cuanto a la sanción que recibe el abogado, procurador, empleado público, la pena indicada se aumentará en un grado, dice la norma, y además conllevará de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial temporal, que pasa a ser a inhabilitación especial perpetua, en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión, cargo u oficio respectivamente. Esas son, señor presidente, las modificaciones presentadas a través de indicación por don René Zafiro. Perfecto. Gracias, señor secretario. Muchas gracias al diputado Zafiro también por sus indicaciones. Ofrezco la palabra, diputado Zafiro. Sí, presidente, solo para hacer referencia a que el rango de pena en el caso de la inhabilitación es bastante amplio, que se puede aplicar al funcionario público. No se aplica una pena exclusiva de inhabilitación perpetua como pena única, digamos. Insistir en eso, para que no nos asustemos, porque efectivamente se trata de una sanción grave, pero el juez tiene un rango para transitar en la pena bastante amplio. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Zafiro. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Tengo por lo menos dos problemas con este proyecto y con las indicaciones presentadas, y el que hasta ahora no haya aparecido en nuestro debate, al menos dos situaciones que yo le veo bastante problemáticas al proyecto y a las indicaciones. Y son básicamente respecto de los derechos fundamentales, la primera de los demás reos o reas, y que no son los que están ingresando supuestamente ningún adminículo de comunicación, y la comunicación que ellos mantienen con sus familiares. No me parece que en este proyecto esté bien afirmado, bien constatado cómo van a ser los mecanismos de comunicación que van a mantener los reos con sus familiares, y cómo se garantiza que eso no se incluya de ninguna manera en este proyecto y las indicaciones que se han hecho, por ejemplo. Me parece que sería completamente necesario asegurar eso en el contexto de limitar a las bandas organizadas, que quedara excluida la comunicación con los familiares, que es un derecho humano. Por otro lado, presidente, me complica, me parece peligroso esto de que se diga que sin estar autorizado legal o reglamentariamente. No sé si eso está, me parece que no, bien informado, y si va a estar bien informado. Creo que es complejo pensar, por ejemplo, que un reglamento es más fácil de adaptar y cambiar, o que alguien pudiera desconocer el ingreso sin estar informado, por ejemplo. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ya? Son dos de los problemas que le veo, y podría agregar uno que
sobre el que tampoco tengo claridad, que me parece que no emana claridad del proyecto ni las indicaciones, respecto de inhabilitar perpetuamente al empleado público, ¿ya? No sé si será adecuado en realidad o extremadamente exagerado. Eso, presidente, yo voy a votar, me voy a abstener de las indicaciones presentadas por esas razones. Gracias, diputada Giles. Tengo al diputado Ibáñez y a la diputada Vallejo para intervenir. El diputado Ibáñez. Gracias, presidente. Si tengo algunas dudas, me gustaría también escuchar al ministro a propósito de estas dudas. El primero que me da la impresión, y coincidiendo en parte con la diputada Giles, hay un principio pro reo que se aplica en el derecho penal, que justamente tiene que ver con la pulsión que existe desde quienes están privados de libertad para comunicarse, incluso para fugarse, digamos, en la máxima del principio, para estar en una situación que no sea privativa de libertad con todas las restricciones de comunicación que eso implica. Y me da la impresión de que este proyecto, así tal cual como está redactado, no distingue de que justamente esa comunicación sea para algún fin en particular. Desde el punto de vista de que entiendo y creo que es necesario regular, por ejemplo, las comunicaciones que se dan muchas veces en el mundo narco, cuando se imparten incluso instrucciones desde la cárcel hacia bandas que están afuera operando en función también de algún liderazgo que esté dentro de la cárcel y que tenga la autoridad dentro de la organicidad del mundo narco para seguir dando instrucciones y seguir, profundizando el problema. Ahora, eso no está, señalado, solamente se penaliza una conducta que es ingresar, un elemento, ¿no? Eso es una primera pregunta, ¿es suficientemente respetuoso de este principio el querer comunicarse? Porque me pongo el caso, estuve algunos meses trabajando, por ejemplo, en la cárcel de Valparaíso, y se da mucho que las parejas de los reos, de las reas, los hijos, también tienen esa pulsión de comunicarse con el papá, con la mamá, etcétera, con el hermano, con un familiar, y se generan este tipo de situaciones. Y es normal, y en gendarmería es cosa de conversar con un gendarme y es cuestión de todos los días, en cada visita que se descubren este tipo de cuestiones. Y no necesariamente es para cometer delitos, sino que tiene que ver justamente con esta pulsión, ¿cierto?, de libertad y de comunicación, y que también es parte de los principios que hay que respetar dentro del derecho penal. Eso por un lado, en cuanto al objetivo y a la conducta, y lo segundo es que me parece que incluso la pena que se establece, por ejemplo, en el caso de que alguien cometa esta conducta, es de presidio menor en su grado mínimo a medio, y eso es desde un día, 21 días hasta 40 días, un poquito más de un mes de presidio. Eso es lo que entiendo. No, hasta 3 años, hasta 3 años, desde 61 días hasta 3 años. Y eso me parece, en el caso de que concurra, por ejemplo, esta hipótesis, es extremadamente peligroso, y creo que es desproporcionado. Entonces, quisiera también escuchar al ministro respecto a estos dos elementos, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Ibáñez. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Mire, en la misma línea, yo por eso me abstuve en la idea de legislar este proyecto, porque compartiendo la necesidad de controlar las comunicaciones que se dan entre narcos dentro de la cárcel y fuera de la cárcel para mantener sus redes y su negocio, este proyecto no delimita aquello. Y a mí me preocupa sobre todo en una situación de pandemia. Cuando hemos visitado a los presos de la revuelta, hay protocolos y reglamentos. No sé, presidente, lo veo en primera plana y algo le causa gracia, entonces me distrae. Probablemente no es mi intervención. Pero como lo veo en primera plana, me distrae un poco. Lo que ha pasado durante la pandemia es como se limitan las visitas por una situación obvia de protocolo sanitario. Solo las visitas y las comunicaciones entre familiares de los presos, pongo el caso específico de la revuelta, pueden ser otros presos por otros delitos que no tienen que ver con narcotráfico,
las visitas se restringen, las comunicaciones, perdón, a contactos vía online, vía telemático, que funcionan mediante turnos. Y esos turnos también son restringidos porque donde pueden acceder a una pantalla son pabellones específicos donde no pueden estar todos los reos. Entonces, tienen horarios delimitados, días delimitados que son muy acotados. Entonces, lo que dice el diputado Ibáñez, esta pulsión por comunicarse, sobre todo porque los familiares quieren saber cómo están, si están alimentando bien, etcétera, puede eventualmente producir este tipo de comportamiento, ¿ya? Entonces, me parece que aplicar una pena como esta es exagerado para esta casuística que se puede dar, porque si yo establezco la sanción a la introducción de un teléfono celular, otro vía tecnológica para la comunicación, solo ese hecho como punible con este nivel de pena, me parece que estamos metiendo a todos, no específicamente a un tipo de persona que infringió la ley, particularmente en caso del narcotráfico, sino que a todos. Entonces, me parece como, no sé, demasiado poco claro, muy abierto el proyecto, y creo que hay que delimitarlo, porque si, por ejemplo, el día de mañana se produjera tráfico desde la cárcel hacia afuera a través de alimentos, ¿ya? Y el alimento fuera el medio donde se produce este hecho ilícito. Es que un paquete, qué sé yo, de arroz, unas galletas, pongo un caso muy hipotético, ¿ya? Un ejemplo para poder ilustrar un poco el problema que puede suceder. Vamos a estar castigando que personas desde afuera introduzcan alimentos a la cárcel cuando puede ser que efectivamente es porque hay mala alimentación, mala comida y los familiares se preocupan de llevar la comida. Entonces, tengo esa duda porque siento que este tipo de normas tan generales puede llevar a ciertos abusos. Insisto, sobre todo en este contexto de pandemia donde las comunicaciones entre familiares están mucho más limitadas y lo hemos visto y lo hemos conversado con las personas que están privadas de libertad y sus familiares. Entonces, creo que esto tiene que solucionarse, presidente, si no podemos, o poder aclarar las dudas, pero como entiendo yo que funcionan los protocolos dentro de la cárcel, estamos definitivamente poniendo más limitaciones o estamos permitiendo que de alguna manera terminen presos familiares, no por cometer un hecho ilícito, sino que simplemente por una preocupación de establecer contacto con los familiares. Eso, presidente. Gracias, diputado Vallejo. Diputado Luciano Cruzcoque. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con las indicaciones, pero me sorprende que la diputada Vallejo señale que eventualmente algo que está que nosotros estamos penando, que eventualmente sería un delito, que es algo que está prohibido, que no responde a los protocolos generales que tiene Gendarmería para las comunicaciones, para el caso de alimentos, etcétera, ¿verdad? Entra dentro de esta legislación. Yo creo que ahí se comete un error. Hay protocolos, evidentemente, para que las personas, los internos, puedan comunicarse, pero bajo ningún punto de vista nosotros debiésemos permitir que eso se haga por la vía de introducir elementos de comunicación, por ejemplo, al interior de las cárceles por una vía ilegal y por tanto ilegítima. Entonces creo que hay que distinguir ambos elementos, porque el hecho de que una persona quiera comunicarse con un interno, ¿verdad?, no puede permitir que se introduzcan al interior de las cárceles chips de celulares o elementos de comunicación que están prohibidos por los protocolos de Gendarmería. Entonces, si uno tiene algún reclamo respecto de cómo son aquellos protocolos de comunicación, o por la calidad de la comida, o por los alimentos, eso hay que hablarlo políticamente con Gendarmería y ver cómo se norma, ¿verdad? Pero bajo ningún punto de vista puede ser a través de la introducción de elementos ilegales a las cárceles. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Bueno, han surgido distintas preguntas que yo creo que vale la pena que el ministro pueda contestarlas, que dicen relación básicamente en cómo se comunican los internos con sus familiares, ¿no es cierto?, con sus parejas, porque obviamente que existe medios que están permitidos desde el punto de vista sino que a aquellas formas de comunicarse que están prohibidas. Pero le vamos a dar la palabra al ministro para que pueda explicar las inquietudes que han surgido.
Gracias, presidente. Creo que ha sido importante la intervención de varias diputadas y diputados sobre esta materia porque sirve para poder precisar bien de qué se trata esta iniciativa y por qué nosotros la hemos apoyado. Esta es una moción parlamentaria cuyo objeto no es impedir las comunicaciones de los internos o internas con el exterior. Tiene razón, varias diputadas así lo dijeron, la diputada Giles, la diputada Vallejo, me da la impresión, entre ellos, no sé, el diputado Ibáñez, que la comunicación de quienes están privados de libertad es importante con el exterior. Nosotros, como política penitenciaria, tenemos incorporado dentro del proceso de rehabilitación y reinserción el rol que la familia y las personas cercanas a quienes están privados de libertad tienen. Y esto es un elemento que debe ser mantenido y fomentado. Durante la pandemia, que nos obligó a cerrar las visitas, porque obviamente el virus no estaba dentro de los recintos penales, el virus estaba afuera y el riesgo era que pudiera entrar de alguna forma. Hubo especial cuidado con quienes trabajan porque entran y salen, gendarmes y trabajadores penitenciarios, pero hubo que cerrar las visitas de terceros, de familiares, porque esos pudieran incorporar el virus adentro de un recinto penal y por las condiciones internas de estos recintos penales, por la a veces sobrepoblación, por la cercanía, en fin, la propagación pudiera generar brotes y propagarse con contagios masivos, con los efectos graves que tuvo. Afortunadamente se pudo controlar, salvo en algunos casos como en Puente Alto, pero el resultado ha sido, dentro de todas las dificultades, incluso lamentando algunas pérdidas humanas, ha sido bastante dentro de lo posible, razonable. Ahora, en ese escenario, como se prohibieron las visitas, el tema de las comunicaciones pasó a ser muy importante por lo mismo que ustedes señalan. Y en ese escenario se abrieron otros medios de comunicación, como fueron las videoconferencias. Se habilitaron en los distintos recintos penales, en la medida de las posibilidades tecnológicas, comunicadores, computadores, que facilitaban a través de videoconferencias la relación de los internos o internas con sus familiares y personas cercanas. Eso ayudó. E incluso, y aquí voy al tema de los celulares que están prohibidos en su uso interno, por las razones que aquí se han señalado, por las comunicaciones que puedan tener para la mantención de redes delictuales que ocurren, se facilitaron los celulares para que pudieran mantener esa comunicación. De hecho, como no siempre se podía tener para todos el acceso a videoconferencias, lo que se hizo en muchos lugares fue, en los horarios habituales de visita, ¿no? Las 2 horas que hay 3 veces a la semana, se les facilitaba en ese mismo horario celulares, ¿no? Y con esos celulares mantenían la comunicación y el contacto con el mundo exterior, porque como les digo, es importante que eso ocurra. Ahora, pero este proyecto lo que está haciendo es algo que entendemos distinto, no se refiere a la posibilidad de mantener esa comunicación, eso se tiene que hacer reguladamente, y por eso el proyecto bien dice que tiene que estar legal o reglamentariamente autorizado para ingresar estos elementos, porque efectivamente, si no es la ley, está desde luego el propio reglamento penitenciario, que de alguna forma se refiere a estas materias, y de hecho establece que es falta grave que un interno ingrese o posea un celular o un medio telefónico, un medio de comunicación, porque eso está en la vida interna, está prohibido. No es que esté prohibida la comunicación, sino que ese elemento en manos permanentes de un interno no es compatible con el régimen permanente carcelario. Y en el caso de las disposiciones internas también, el
director nacional, a través de su propia potestad administrativa, y ha dictado resoluciones respecto de cómo utilizar estos elementos, o cuándo utilizarlos o cuándo no utilizarlos. En ese sentido, aquí el foco no está en el tema de las comunicaciones, sino que lo que estamos tratando de evitar es que en forma ilícita se introduzcan estos elementos de comunicación con el exterior a los recintos penales, porque eso es lo que hace perder el control. Porque si entran ilícitamente, entran por un lanzazo, tiran un lanzazo, un teléfono celular que le llega a un interno y este mantiene este celular oculto y con eso puede realizar, claro, uno puede decir, va a llamar a su familia, a sus hijos, o va a llamar a sus socios de actividades delictuales, o va a pedir que le hagan llegar tal cantidad de droga, o va a dirigir o coordinar alguna acción ilícita. No sabemos. Por eso es que está prohibido. No es un tema local, nacional. Esto es universal. Es una forma de control que en todos los recintos penales está absolutamente prohibido. Y se facilita la comunicación cuando esta es necesaria, porque es necesaria, repito, para la mantención de la vida interior del propio reo o de la interna y para lograr su rehabilitación y reinserción. De manera que yo no veo que aquí se produzca un conflicto en la forma como está redactado con lo que se está manifestando. Me parece que el diputado Cruzque sí hacía la diferencia de decir comunicación, sí, pero ingreso indebido de medios de comunicación que la facilitan y que pierde la autoridad carcelaria, el control sobre ese interno o interna, no, porque eso es lo que queremos evitar, eso es lo que hace este proyecto. Y aprovecho, Presidenta, porque nosotros compartimos las indicaciones del diputado Zafirio que se refieren al primero y al segundo inciso, ¿no? La forma cómo modificar el primero, cómo eliminar el segundo. Respecto al tercero, creo que sería bueno precisar la necesidad de que cuando dice la pena indicada se aumentará en un grado, no sé cómo lo plantea, pero creo que lo que necesitamos es señalar que no se aplicará en su grado mínimo, ¿no? Para no producir confusiones respecto de a qué se le aumenta un grado, porque la pena, en el inciso primero dice, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. ¿Qué significa exactamente eso? Para evitar dudas jurisdiccionales, es que o se le señala la pena autónoma o se dice que no se aplicará en su grado mínimo. Primer comentario del inciso tercero. Y el segundo, la verdad es que tenemos que precisar bien respecto de la inhabilitación, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo hago mío el comentario que hacía el diputado Zafiro respecto a la inquietud que planteaba, me parece, la diputada Giles respecto de la gravedad, si no estaríamos yendo demasiado lejos. La verdad es que aquí hay suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial temporal en la redacción que se está planteando. Nos parece que eso es algo que está bien porque es un rango el que se está haciendo. Ahora, respecto de cuál es nuestro alcance, hay que precisar, la inhabilitación o es especial o es absoluta. Cuando es especial, se refiere a un cargo determinado. Y la inhabilitación especial de un abogado para que no pueda ejercer como abogado. Ahí entonces hablamos de inhabilitación especial. Si no es absoluta, entonces estamos diciendo que una persona no puede desempeñar ninguna función en el ámbito de la administración pública. Lo que estamos diciendo, y entiendo que eso es lo que compartimos, no queremos una inhabilitación especial, sino que queremos una inhabilitación absoluta, porque quien está cometiendo este tipo de conducta no puede no solo desempeñarse en el ámbito específico de su actividad, sino que no queremos que una persona con esas conductas éticas se desempeñe en la administración pública. Esa es la primera diferenciación, si es especial o si es absoluta. Si es respecto de un cargo determinado es genérico, nosotros decimos que sea genérico. Y la segunda discusión es si es temporal o perpetua. Temporal implica que la inhabilitación
va de 3 a 10 años, según el rango que establece nuestra legislación. La otra alternativa es que sea perpetua, es decir, que sea indefinida, hasta la imposibilidad absoluta de ejercer un cargo en forma perpetua. Entonces, planteo esto para que se defina bien. Nosotros estamos claros que entre la inhabilitación especial o absoluta, decimos absoluta, no puede desempeñar ninguna función. Y la segunda diferenciación es si es temporal o perpetua. Nosotros nos allanamos a que sea perpetua por la gravedad del asunto, pero si se estima que eso puede ser mucho, podría ser temporal, lo dejamos a criterio de la comisión. Pero lo que sí tiene que ser absoluta. De manera que la precisión respecto de la inhabilitación es, desde nuestro punto de vista, inhabilitación absoluta, que puede ser temporal si queremos ponerle un techo, un tope de 10 años, o si no queremos poner ningún tope, cosa que por lo menos en lo personal no me parecería mal, sería perpetua. Es lo que tenemos que definir para precisar el contenido de esta norma. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Sí, saludar al ministro por su intermedio. En función de lo que señala el ministro, que uno vaya, digamos, digitalizando el objetivo, ¿no sería mejor en este mismo proyecto colocar en el inciso primero justamente lo que señaló el ministro, que es que el objeto de el ingreso al establecimiento penitenciario es justamente la comisión de delito o seguir cometiendo delito por parte de quien ingresa el objeto y quien está adentro, por cierto, dando algún tipo de instrucción. Yo lo señalo porque no queda claro, o sea, aquí no hay una especie de... Hay un dolo en el ingreso del elemento, pero como señaló el ministro, sabemos que aquí hay ingresos permanentes de elementos para cometer delito, y lo que nosotros señalábamos es que hay casos en los cuales se ingresan elementos, más allá de las comunicaciones formales y aceptadas por los reglamentos de las cárceles, para justamente que se puedan comunicar. Eso ya existe y está bien. Pero ojo, también muchas veces eso está supeditado al comportamiento también de los reos, y muchas veces también se niegan, digamos, los permisos de comunicación, y también se genera una crisis también de salud mental dentro del reo y genera violencia y un comportamiento quizá inadecuado que choca con el reglamento, y eso genera, en ese caso en particular, también una pulsión de comunicarse, y eso pasa en muchos ámbitos. Pero aquí hay dos hipótesis, y las dos estarían siendo castigadas con cárcel. Una hipótesis es justamente la que, más allá de esas comunicaciones formales y reglamentadas que existen, quiere seguir comunicándose con gente afuera, y uno diría, ya, eso no se puede hacer. Ok, no se puede hacer, pero el hecho de que se haga, de que una persona de 18, 19 años tire un celular para poder comunicarse con un familiar, con el objeto de comunicarse con un familiar por un sentido, digamos, familiar o lo que sea, que no sea la comisión de delito, también va a ser castigado con cárcel. Entonces eso es lo que a mí me choca un poco. Creo que es que en el inciso primero, por ejemplo, se coloca con el objeto de seguir cometiendo delito, evidentemente cambia, digamos, se expresa el sentido que también señaló el ministro, para que esto no sea una cuestión desproporcional. Y me parece que castigar con 3 años de cárcel, por ejemplo, a alguien que lanza un objeto hacia, digamos, la cárcel para comunicarse, no con motivo de cometer un delito, es absolutamente desproporcionado. Y creo que eso vulnera también el principio pro reo, presidente. Eso. Gracias, diputado Ibáñez. Si usted quiere proponer una indicación en ese sentido, podemos analizarla también. Se ofrece la palabra. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Yo tengo la impresión que hay cierto acuerdo en las indicaciones 1 y 2, y que las dudas existen respecto, según lo plantea el ministro, respecto de la norma del inciso final, en relación con el carácter de la inhabilitación.
y lo quiero más bien plantear como pregunta. Con el criterio planteado por el ministro, podríamos pensar en inhabilitación especial absoluta, es decir, para cualquier cargo u oficio, en cualquiera de sus grados. Porque ahí estamos en un rango de pena, suspensión de cargo u oficio público y profesión titular, el tiempo que comprende toda la pena de 61 días a 3 años. Yo no sé si eso sería satisfactorio para la comisión, digamos. Pero, a ver, termino de inmediato, presidente. Yo sé que es difícil decir esto, pero lo que estamos haciendo es sancionar a quien ingresa con elementos de esta naturaleza a un recinto penitenciario. No estamos estableciendo una sanción para quien está privado de libertad con una medida cautelar o el que está condenado. No hay sanción para el sujeto que recibe este teléfono, por darle algún nombre. Los delitos que están ocurriendo a través del uso de telefonía, en este minuto celular, por citarlo como ejemplo, provienen principalmente desde el interior de los recintos penales. En consecuencia, si bien no se sanciona al que recibe, en virtud de esta norma solamente, no se sanciona al que recibe el teléfono, sí se le sanciona por la infracción reglamentaria y por los delitos que cometiere con ese instrumento. Entonces, tampoco se está modificando las normas que hoy día están vigentes respecto de la manera como se produce esa interacción o esa intercomunicación entre quien está privado de libertad y sus familiares. Pero digámoslo claro, para que se produzca el ingreso de teléfonos celulares al interior de los recintos penitenciarios, tiene que haber funcionarios públicos comprometidos con ese hecho. Y esos funcionarios públicos generalmente prestan servicio en los mismos recintos penitenciarios. Entonces es particularmente grave que el custodio de quien está en virtud de una sentencia condenatoria privado de libertad o de una medida cautelar privado de libertad, la conducta delictiva de ese funcionario es especialmente grave. La fluidez y el volumen de los recursos que el narcotráfico permite que circulen para poder continuar con el negocio, nosotros sabemos perfectamente que grandes imperios de la droga en otros países del mundo se administran y se manejan desde las cárceles. Y no solo los grandes imperios de la droga, los grandes imperios de los grandes negocios, desde el negocio inmobiliario hasta el negocio bursátil, también se manejan muchas veces desde las cárceles y con la aquiescencia de funcionarios públicos. Entonces, yo he escuchado en repetidas oportunidades, con motivo del debate de las modificaciones que incorporamos a la ley de drogas, que se va a ver, entiendo que se va a ver mañana en la sala, que hay que combatir fuerte el tráfico y los delitos que se cometen con el motivo de la droga. Cortar el flujo de comunicación es una cuestión que es súper relevante desde mi punto de vista, y que cuando tiene el compromiso de un funcionario público, la sanción tiene que ser ejemplificadora. Hay que desincentivar de alguna manera este tipo de ilícitos. Yo creo que podemos establecer una inhabilitación especial absoluta en cualquiera de sus grados. Es mi opinión, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Perfectamente puede quedar así. Ministro, y después tengo al diputado Cruzcoque. Ministro. No, si quiere, el diputado Cruzcoque primero, presidente, y después. Sí, para aprovechar de acumular todas las preguntas. Diputado Cruzcoque, por favor.
Sí, no, sencillamente respecto a lo señalado por el diputado Ibáñez, nosotros como legisladores no tenemos cómo juzgar la intención que tiene alguien que interna un aparato de comunicación, ¿verdad? O sea, no es la idea de prohibir el ingreso no es porque puede cometer delitos, es porque nosotros no sabemos si eventualmente con ese celular no se va a usar para llamar al familiar porque hay necesidad de comunicación, que debe estar claramente establecido y obviamente está establecido también en los protocolos de gendarmería, sino porque eventualmente con ese aparato eventualmente también se pueden cometer delitos. Entonces, algo que no pase por el control de gendarmería, obviamente en el sentido de lo que nosotros estamos legislando. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cruzcoque. Ahora sí, ministro, por favor. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea de lo que ha dicho el diputado Cruzcoque, yo entiendo a dónde va el diputado Ibáñez, pero la verdad es que es imposible poder determinar si acaso el ingreso de un medio de comunicación con el exterior va a ser bien o mal utilizado. Acreditar y probar eso para constituir el delito sería algo realmente imposible. Aquí necesitamos simplemente que no entren por personas que pueden ingresarlo, como puede ser gendarme, funcionarios públicos, como bien decía el diputado Zafiro, pero también abogados, que no son necesariamente funcionarios públicos, que pueden ingresar elementos prohibidos de comunicación que pueden ser mal utilizados. No sabemos si van a ser bien o mal utilizados. Necesitamos el control de esos medios de comunicación para mantener una cierta disciplina. Eso es lo que estamos, que apunta este proyecto y que nosotros estamos apoyando. Otra cosa es la comunicación que necesitan los internos. Yo quiero insistir que esa comunicación es necesaria. Nosotros entendemos que los internos e internas necesitan comunicación con el exterior, pero esa tiene que ser, por así decirlo, regulada, en horarios. Si vamos a utilizar celulares, como se han tenido que utilizar ahora en tiempo de pandemia, se le facilita un celular y después se le retira el celular. Todo eso, de alguna manera, regulado para poder asegurar que se cumple el objetivo del contacto de quien está la persona privada de libertad con su mundo exterior, pero no en otros momentos ni para otros fines. Es eso lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, este proyecto no está objetando la comunicación, la necesaria comunicación que con mucha razón varias diputadas han hecho presente, sino que solamente el ingreso no autorizado, prohibido de elementos de comunicación que generan una situación conflictiva potencial y que tenemos que evitar. Eso por un lado. Respecto de lo otro, yo comparto finalmente la forma como el diputado Cecilio recién señalaba, y que entiendo que es buscar una inhabilitación absoluta para todos los cargos y temporal, con un tope de hasta 10 años. Quiero recordar que el proyecto original establecía la indicación como tiempo de inhabilitación perpetuo. Y el Ministerio Público, el Senado dijo que le parecía un poco mucho y que le parecía razonable hasta 10 años. Está bien. Si eso nos ayuda, nos ordenamos. Inhabilitación absoluta respecto de todos los cargos y temporal con un tope de 10 años. Esa me parece que es la indicación que presenta el diputado Zafiro y cuenta con nuestro acuerdo también. Faltan solamente precisar esa idea de que la pena indicada se aumentará en un grado, ¿no? Que quizás debería decir que la pena no se aplicará en su grado mínimo, para poder precisar que efectivamente no se va a aplicar en el grado de presidio menor en su grado mínimo, como dice el inciso primero, sino que cuando se trata de este tipo de personas, por la gravedad que tiene, no se va a aplicar en su grado medio y además en su grado mínimo, sino que además se le va a aplicar eventualmente, si lo dice el juez según la gravedad del caso, otras penas de inhabilitación. En ese sentido, sería bueno también que pudieran ustedes ver la conveniencia de precisar la redacción respecto de ese punto, porque ya entiendo que los otros dos incisos estaríamos de acuerdo. En este tercero, si estamos de acuerdo en inhabilitación absoluta temporal, resolvemos el tema de ese punto. Faltaría precisar
la necesidad de que la pena no se aplique aumentando en un grado, sino que no se aplique en su grado mínimo como subjetivo. Muy bien, gracias, ministro. Le ofrezco la palabra a la diputada Vallejo. Presidente, tengo una duda al ministro que hacerle, o sea, que realizarle, porque cuando uno, para establecer la comisión del delito, que es la introducción de un medio telefónico o cualquier otro artefacto tecnológico para la comunicación con los reos desde afuera, para comprobarlo yo necesito llegar a ese medio, ¿cierto? Encontrar el celular, encontrar el chip, en fin, no sé cómo se procede, pero entiendo que, me imagino, hay una incautación también de los elementos. Si es posible llegar a esos medios tecnológicos, ¿cómo no va a ser posible investigar para qué se usaron? Yo entiendo que es posible dar con las llamadas, con los textos, los mensajes, en fin. Entonces, me queda la duda de cómo no va. El ministro dice que no es posible identificar el objetivo de la comunicación. ¿Realmente el Estado chileno y nuestras policías no pueden llegar a eso? Me queda esa duda, presidente, por lo señalado. Entonces, ¿cómo no vamos a poder establecer quizá un agravante o una tipificación del delito más precisa respecto al objetivo de la comunicación y no solamente dejarlo en la comunicación en genérico? Gracias, diputada Vallejo. Ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, le voy a pedir que complemente estas explicaciones al subsecretario Sebastián Valenzuela, un destacado penalista en nuestro ministerio. Subsecretario, por favor. Gracias, presidente. Bueno, respecto a este punto, que efectivamente, a propósito de la duda que señala la diputada Vallejo y que se basa también en lo que había mencionado diputado Diego Ibáñez sobre la posibilidad de establecer una mayor restricción del tipo penal para cuando la finalidad de introducir este elemento tenga por finalidad la comisión de los delitos, la verdad es que pareciera que pudiese tener efectos bastante indeseados para que opere esta norma. Y esto lo comento por lo siguiente, porque en primer lugar habría que situarse precisamente en la situación donde se producen estos hallazgos. Pensemos en un abogado que está ingresando un teléfono celular, caso así hemos tenido, de algún abogado particular que es sorprendido ingresando teléfonos celulares de manera indebida. Para llegar a pensar en que el día de mañana se pueda sancionar a esa persona, precisamente, claro, si esa fuese la postura, habría que realizar una investigación para lograr acreditar que el acuerdo que tenía el abogado con un privado de libertad era para que el teléfono celular estuviese destinado a la comisión de delitos. Un hecho futuro e incierto, porque no hay forma de probar, incluso teniendo incautado este mismo teléfono celular, de que existan comunicaciones previas de que den cuenta de esto. Esto normalmente se hace simplemente en una conversación previa que puede haber tenido el abogado con el privado de libertad. Y la lógica no sería esperar que en ese teléfono celular incautado se pudiese encontrar evidencia respecto de cuál era la finalidad de ello. Esto incluso haría sostener que nunca habría flagrancia en este delito, porque el delito ya no solamente se configuraría con este hallazgo en que se sorprende una persona intentando ingresar el teléfono celular, sino que además habría que acreditar esta serie de antecedentes de que está destinado a un uso particular que es la comisión de delito. Por lo tanto, nunca va a ser una situación de flagrancia, habría que probar este segundo elemento. No se puede proceder a la incautación inmediatamente, no se puede proceder a la detención inmediatamente, en tanto no se configure este segundo elemento y eso requiere de una investigación. Por eso me parece tan complejo el hecho de plantear una motivación particular, porque tal como se dice en derecho penal, todo lo subjetivo es muy difícil de probar, lo que ocurre al interior justamente de la mente de las personas que están interviniendo en estos delitos. Y por lo tanto llevaría a una, prácticamente, yo diría, que la norma quede en vacío. Establecer un requisito de esta naturaleza sería que prácticamente sea siempre inaplicable esta posibilidad de sancionar a quienes ingresen de delito, por lo tanto sería una dificultad probatoria, la verdad que bastante imposible de llegar a cumplir, insisto, porque no hay que esperar que esos antecedentes estén en los elementos que se puedan incautar y tampoco serían incautables de oficio,
porque no habría flagrancia. No bastaría simplemente hallar este teléfono celular, sino que habría que tener acreditado este segundo elemento de que está destinado a una finalidad ilícita, y eso jamás sería posible de poder determinarlo, al menos a priori. Por lo tanto, creemos que tendría un efecto muy perjudicial para que la norma tenga aplicación, presidente. Muchas gracias al subsecretario Sebastián Valenzuela. Diputado Zafiro. Gracias, presidente. Sí, quisiera leer antes de enviar la indicación al inciso tercero. Dice lo siguiente: para reemplazar el inciso final por el siguiente. 2 puntos. Si las conductas a que se refieren los incisos anteriores fueren perpetradas por un abogado, procurador o empleado público, la pena no se aplicará en su grado mínimo y además conllevará desde la suspensión en su grado mínimo a inhabilitación absoluta y temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión del o cargo u oficio respectivamente. Perfecto. No sé si eso recoge lo planteado. Presidente. Muy de acuerdo. Muchas gracias, diputado Zafiro. El ministro está de acuerdo. Yo simplemente quería dar una opinión. Me parece que yo creo que la expresión que encabeza este tipo penal de el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto soluciona cualquier legítima aprehensión que pueda existir respecto a que estemos intentando sancionar el derecho que tienen todos los internos a comunicarse con sus familiares, con sus parejas, etc. O sea, acá lo que se está sancionando es la contravención a una prohibición que tiene una fuente legal y que tiene una fuente reglamentaria. Y por lo tanto creo que esto salvaguarda el legítimo derecho de los internos de comunicarse a través de las vías que legítimamente establezca la ley y el reglamento. Pero efectivamente el exigir que este sea un delito de resultado, ¿no es cierto? Y que finalmente exista un delito ulterior para configurar el delito es sumamente complejo y podría facilitar la impunidad de acciones que hoy día están generando por este medio, que es el ingresar elementos prohibidos, contraviniendo disposiciones expresas de la ley y el reglamento, facilitar la comisión de delitos como estafas telefónicas y como formas que tiene el narcotráfico de operar desde las cárceles. Y por eso yo creo que hemos tenido un buen debate. Yo creo que han sido muy válidas las observaciones que ha planteado el ministro y que han planteado los diputados, que han presentado indicaciones. Hay un legítimo debate. Bienvenidas todas las indicaciones que se quieran presentar, pero yo creo que podríamos estar en condiciones de votar el artículo con las indicaciones que ha presentado el diputado Zafiro. Pueden haber distintas opiniones, obviamente, pero se trata de un único artículo y creo que podemos despachar el proyecto con las indicaciones en esta sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente. Conforme usted lo ha dispuesto, entonces, y por el sentimiento de la comisión, se procede a la votación en particular del artículo con las indicaciones presentadas del señor Zafiro, que las voy a leer por último para la constancia de la historia fidedigna del proyecto, que consiste en el inciso primero: incorpora entre la expresión ingresar y a la frase por cualquier medio, elimina el inciso segundo de la propuesta, y el que dice: si las conductas a que se refieren los incisos anteriores fueran perpetradas por un abogado, procurador, grado mínimo a inhabilitación absoluta y temporal. Esas serían entonces las propuestas de modificación, señor presidente. Si usted lo dispone, entonces, la votación en particular con las indicaciones mencionadas.
me parece, salvo que alguien solicite la votación separada de algún inciso o alguna indicación, podemos someterlas a votación en conjunto. ¿Les parece? Entonces, votémoslas en conjunto, señor secretario. Muy bien. En particular con las indicaciones del señor Zafirio. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. Señora Camila no está en este momento. No está, sí. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, secretario. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez. Voy a argumentar, señor secretario. Creo que este proyecto, el impacto que va a tener para la prevención o la baja de la tasa delictual va a ser nulo, absolutamente nulo. Y si el gobierno le está dando urgencia a este tipo de proyectos, que de esta manera va a conseguir quizás un resultado, un impacto social en la criminalidad, es absurdo. Yo, con respeto lo señalo, aquí se está penalizando un acto que eventualmente podría incorporar a mucha gente que no tiene ninguna intención de cometer un delito, sino más bien tiene que ver con la lógica interna de vivir privado de libertad, de las condicionantes en términos de salud mental, de los determinantes que se generan en las relaciones internas de los presos con los gendarmes, con la violencia sostenida también. Y esto, en definitiva, deja abierta también la puerta a constituir como delito con una privación de libertad de hasta 3 años en circunstancias en que el impacto en sí que tenga hacia afuera de la cárcel va a ser absolutamente nulo. Entonces, si pondero el criterio con los resultados, la verdad es que no me parece que sea respetuoso con el principio pro reo, y creo que su impacto, insisto, va a ser absolutamente inútil para el objeto de este proyecto. Por eso yo rechazo, sabiendo que justamente hay que terminar con la comunicación de los narcos con sus clientes o con sus bandas criminales afuera, pero creo que en absoluto esto va a terminar con el problema de fondo que tiene que ver con otros aspectos y otros determinantes sociales para terminar con la criminalidad en Chile y particularmente con el narcotráfico. Gracias. En contra, don Diego Ibáñez, don Marcos y la Vaca. Muchas gracias, señor secretario. Si es que estamos discutiendo hoy día una norma de estas características, es porque tenemos un grave problema en el acceso de las cárceles. Yo creo que hoy día efectivamente en las cárceles se están desarrollando una serie de acciones delictuales, como son todas estas bandas que utilizan estos medios para poder cometer ilícitos, tanto de narco como de otras. Pero quienes han ejercido o han ingresado a cárceles saben que ingresar a una cárcel no es fácil. Y el nivel de controles que existen son altos. Es decir, si es que fueran estrictos, esos niveles de controles no ingresaría nada a una cárcel. Nada. ¿Ya? Porque uno tiene un control en el acceso, luego tiene un control más adelante, tiene como 3 controles para recién tener contacto con un detenido. Por lo tanto, también la solicitud es que al Director Nacional de Gendarmería es cómo somos capaces de mejorar los controles de nuestras cárceles. Insisto, nadie sin complicidad, nadie va a poder ingresar un elemento de estas características. No es posible, ¿ya? Pero atendido que hoy día efectivamente el nivel de delitos desde el interior de las cárceles está subiendo cada vez más, y en este caso particular yo voy a aprobar. Don Marcos Iravaca, a favor. Voto afirmativo. Señora Pamela Giles. No me puedo hacer parte de un proyecto que no garantiza los derechos humanos de los reos y reas, de los internos e internas que tienen derechos humanos, y particularmente de sus familias.
en las que están incluidas personas inocentes, que no están encarceladas, que no han cometido ningún delito y particularmente niños. Me abstengo. Abstención, señora Pamela Giles. Señora Paulina no se encuentra. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Leonardo Soto. No se encuentra don Leonardo. Señora Camila Vallejo. Sí, secretario, voy a justificar mi voto. Mire, yo, siendo la línea anterior e incluso incorporando a mi análisis del proyecto las respuestas del Ejecutivo en esto, creo que estamos, independientemente de las buenas intenciones que originan este proyecto y el objetivo que persigue, que lo comparto, creo que la formulación que tiene el proyecto puede derivar en que hagamos pagar justos por pecadores. Entiendo que hay más fórmulas en inteligencia, en control, para que aquellos que están privados de libertad por tráfico de droga o otro hecho ilícito de esas características puedan ser especialmente observados. Y si cuando se llega a encontrar un elemento tecnológico, sea teléfono u otro medio para poder comunicarse con el exterior, eso perfectamente se pueden investigar a través de la incautación, ya habiendo más cometido el delito de usar ese medio tecnológico para seguir cometiendo delitos de esa naturaleza. Pero por el solo hecho de que un familiar, excluyo el tema de los funcionarios porque entiendo la gravedad de eso, pero que un familiar, la polola, el hermano, la mamá, por un acto de desesperación, porque las normas para las comunicaciones no están siendo suficientes, insisto, sobre todo en este contexto de pandemia, termina introduciendo, no digo que sea legítimo, ¿no? Pero se termina introduciendo un teléfono celular para hablar con su hijo, para hablar con su pololo, su polola, termina preso por esa situación solo por el hecho de introducir, no para cometer un delito, por introducir ese elemento, me parece que es excesivo, ¿no? Y vamos a terminar haciendo pagar justos por pecadores. Entonces creo que deben haber otras fórmulas y esta me parece que no es la más adecuada. Mi voto, presidente, es en contra. En contra, señora Camila Vallejo. Señor presidente. A favor, señor secretario. A favor, señor presidente. Se han recibido 5 votos a favor, 2 votos en contra, 1 abstención. Aprobado el proyecto con las indicaciones del caso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entiendo que corresponde designar diputado informante. ¿A quién le toca según la lista? Sí, si es por orden alfabético, señor presidente, le corresponde a la señora Camila Flores. Perfecto. Entonces la diputada Flores podrá, me imagino que va a aceptar este mandato, informar este proyecto en la sala, que está con suma urgencia. Bueno, muchas gracias al ministro, muchas gracias a todos los diputados y diputadas de la comisión. Le ofrezco la palabra al ministro. Gracias, presidente, y gracias por el trabajo de la comisión en este proyecto, que es una moción parlamentaria que nosotros hemos apoyado y espero que contribuya al objetivo. Y ciertamente, para la tranquilidad de todos, esperamos que no tenga ninguna incidencia en las comunicaciones que las personas privadas de libertad necesitan mantener con su medio externo. Pero en fin, eso ya lo conversamos. Solo quiero consultar, presidente, aprovechando esta oportunidad, ¿cuál es el plazo que se ha fijado, si es que se fijó alguno, para la presentación de indicaciones al proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas? Porque nosotros estamos comprometidos a presentar indicaciones, que estamos trabajando, como lo señalé en su minuto, con la Dirección de Presupuesto, y nos interesaría tener un horizonte de tiempo para llegar con las indicaciones que hemos comprometido y que ayuden a avanzar en esta iniciativa, y que también a quienes votaron en contra les pueda dar la tranquilidad de que se está haciendo un esfuerzo serio de mejorar y fortalecer el proyecto.
Sí. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Señor secretario. Sí, señor presidente, la comisión no ha fijado ningún plazo para los efectos de presentación de indicaciones, de tal manera que rige la regla general en el sentido de que los señores parlamentarios, el propio Ejecutivo puede presentar las indicaciones hasta el momento mismo de la votación de la norma respectiva. Así es. Y mañana vamos a elegir al próximo presidente o presidenta de la comisión, así que él va a determinar cuándo se pone en tabla nuevamente ese proyecto. Pero efectivamente rige la norma reglamentaria de que se pueden presentar indicaciones hasta el momento de la votación. Siempre lo aconsejable en estos casos es que se presenten con anticipación, sobre todo las del Ejecutivo, con el objeto de que la Secretaría las pueda incorporar en el comparado. Pero ya es una decisión del presidente que vamos a elegir mañana. Muy bien, muchas gracias a todos, al ministro, al subsecretario, a todas las diputadas y diputados, a la Secretaría, y por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.